¿Cómo es que para algunos instantáneamente la respuesta está ahí y para otros eso puede ser muy frustrante? Eso puede crear duda, incertidumbre. ¿Por qué después de que oramos algunos se sanan y otros no? ¿Por qué algunos reciben alivio a su dolor y otros no? ¿Por qué hay parejas que no pueden tener un bebé y le piden a Dios un bebé y Dios les da un bebé? Y hay otras parejas con la misma sinceridad, con la misma oración, y Dios les dice no. Porque a veces dice sí y a veces dice no. Bueno, hoy quiero enseñarle 3 de las miles de razones. Hay miles de razones. Hoy solo quiero hablarle de 3 razones por las que Dios dice no. Y le animo a que usted tome notas, porque puede que usted no lo necesite hoy, pero un día usted lo va a necesitar. Y en parte lo que el Señor puso en mi corazón para usted hoy tiene que ver con las oraciones que yo he hecho por mi mamá. Usted también me ha ayudado a orar. Hemos ayunado, hemos orado, hemos buscado a Dios en cuanto a una respuesta de sanidad, de restauración. Y hasta el momento la respuesta de Dios ha sido no. No. Y quiero tomar unos minutos hoy para hablar cuando Dios dice no. Cuando Dios nos dice a nuestras peticiones no. Muchas veces en la Biblia, queridos hermanos, Dios promete contestar nuestras oraciones. Y si usted conoce su Biblia, usted sabe que muchas veces en la palabra del Señor encontramos esa gran verdad, que Dios responde a nuestras oraciones. Es más, Jeremías capítulo 33 versículo 3, vaya conmigo a Jeremías 33:3. Este es uno de los pasajes más bellos en la Biblia y uno de los pasajes que tiene una verdad poderosísima para usted y para mí cada vez que oramos, cada vez que hablamos con Dios, cada vez que le presentamos a Dios alguna necesidad, alguna petición. Este pasaje para mí es de gran aliento y para miles de creyentes. Y lo van a poner aquí también en la pantalla. Jeremías capítulo 33 versículo 3. ¿Lo tiene? Y voy a leerlo en la Reina Valera 2015. Y dice: clama a mí y posiblemente te responderé. Dice posiblemente. Clama a mí y te responderé. Yo te responderé. Esa es una promesa que usted como hijo, como hija de Dios tiene. Como hijos de Dios, como familia de Dios, una de las grandes promesas que usted y yo tenemos es que podemos clamar al Señor y tener la certeza que Él nos responderá. Y dice: y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Son hasta incomprensibles, cosas desconocidas que no saben los demás, que no entienden los demás, que no tienen acceso a esas respuestas los demás. Pero si tú clamas a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te voy a revelar cosas grandes. No es nada pequeño, no es nada insignificante. Es grande. Y es algo que es para ti. Y luego dice: ¿para quién? Cosas que tú no conoces. Y para los hijos de Dios, esta es una promesa.
esta promesa, queridos hermanos, y solo permítame mencionarle esto por si las dudas. Esta promesa es para los hijos de Dios. Dios no le está revelando sus misterios a personas que no son hijos o hijas de Dios. Esto es exclusivo para nosotros que conocemos a Dios. En una ocasión un hombre, el Señor Jesús hizo un milagro para un hombre y después le preguntaron los escribas y fariseos y le dijeron: ¿y quién hizo esto? Y dijo: pues seguro fue un hombre con el poder de Dios. Y dice: no, Dios no puede haber hecho esto, ese hombre no conoce a Dios. Dijeron los fariseos hablando de Jesús. Y este hombre dijo: ustedes saben que Dios no responde a los pecadores. Ustedes saben que Dios no responde la oración de aquellos que no lo conocen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, una persona que no conoce a Dios, al poner su fe en Dios y al clamar al Señor, Dios escuchará esa oración. Entonces, esta promesa es para nosotros que somos sus hijos. Dios siempre responde la oración. Y para los hijos de Dios no existe tal cosa como una oración sin respuesta. Dígale que tiene a su lado: no existe tal cosa como una oración sin respuesta. Dios responde a cada oración. Ahora, Dios no siempre responde a como queremos. No siempre responde a como creemos que debe de responder. Pero siempre responde. Siempre responde. Dios responde cada oración con un sí, con un espera o con un no. Y esta última respuesta siempre es la más difícil. El sí, decimos gloria a Dios. El espera, bueno, seguimos con esperanza. El no nos poncha la llanta. Y el no, dependiendo de qué es lo que usted está pidiendo, el no puede ser lo más difícil de recibir y puede ser hasta algo completamente, una respuesta completamente desgarradora. Y yo conozco a personas que abandonaron su fe en Dios porque Dios les dio un no. Y si usted conoce su Biblia, usted sabe que hay muchas personas en la Biblia que en Dios les dijo no. Muchos grandes hombres de fe que Dios les dijo no. Abraham, no. Moisés, no. Daniel, no. Job, Jonás, Elías, Pedro, Pablo, no. ¿Sabía que hasta su propio hijo, a Jesucristo, Dios Padre le dijo no en el Getsemaní? Si a Jesús el Padre le dijo no, a nosotros también en algunas peticiones nos dirá no. Y como le mencioné, quiero tomar unos minutos para tocar este tema cuando Dios dice no, porque usted tendrá muchos nos. Y si usted ha caminado cualquier cantidad de tiempo con el Señor, usted sabe que muchas de las respuestas de Dios a nuestras oraciones es no. Y a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo a como sea. Y usted va a escuchar muchas veces de Dios no. Y esto puede ser algo que confunde. Puede ser algo muy frustrante. Puede ser muy frustrante el ver que para otros la respuesta es sí, pero para mí es no. ¿Por qué Dios niega mi petición? ¿Por qué algunos reciben su milagro y otros no?
porque es que yo he orado por ciertas personas enfermas y reciben su milagro, y luego oro por otras personas enfermas y se mueren. Hubo un tiempo donde, no sé, eran 3 o 4 seguidos por los que yo estaba orando por sanidad y se morían. Yo dije, ay, Señor. Y alguien dijo, pastor, ya no lo voy a invitar a usted a orar por mí, no vaya a ser. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo es que para algunos instantáneamente la respuesta está ahí, y para otros eso puede ser muy frustrante? Eso puede crear duda, incertidumbre. ¿Por qué después de que oramos algunos se sanan y otros no? ¿Por qué algunos reciben alivio a su dolor y otros no? ¿Por qué hay parejas que no pueden tener un bebé y le piden a Dios un bebé y Dios les da un bebé? Y hay otras parejas con la misma sinceridad, con la misma oración, y Dios les dice no. Porque a veces dice sí y a veces dice no. Bueno, hoy quiero enseñarle 3 de las miles de razones. Hay miles de razones. Hoy solo quiero hablarle de 3 razones por las que Dios dice no. Y le animo a que usted tome notas, porque puede que usted no lo necesite hoy, pero un día usted lo va a necesitar. Un día usted va a tener un no de parte de Dios cuando usted con todo su corazón quiere un sí. Por lo menos un espérate, pero la respuesta será no. Y usted va a descubrir que los nos de Dios siempre son una respuesta de su forma de protegerle, ayudarle a crecer espiritualmente, enseñarle la perspectiva de Dios, enseñarle su plan, su propósito para su vida. ¿Estamos listos? 3 razones por las cuales Dios dice no. Número 1, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más grande. Dios dice no a nuestras oraciones cuando Él tiene una perspectiva más grande de lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios puede ver lo que nosotros no podemos ver. ¿Sabían eso? Él ve el cuadro completo. Nosotros no. Nosotros tenemos una perspectiva limitada. Pero Dios puede ver el futuro. Dios puede ver el futuro hacia nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y Dios ve por generaciones el futuro y el pasado, y lo ve todo en el mismo momento. Tiene una perspectiva mucho más amplia. Él puede ver cosas que usted y yo no podemos ver. Él puede ver las implicaciones del sí, del espera y del no. Y cada respuesta de Dios, queridos hermanos, tiene implicaciones. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 13, anótelo. Hebreos 4:13. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No existe cosa creada, y el único que no es creado en todo lo que existe es Dios. Todo lo demás, el diablo, demonios, seres humanos, el universo, todo lo demás fue creado. Ángeles, los seres vivientes celestiales, los 24 ancianos, todo, con excepción de Dios, fue creado. Y dice, nada existe, no existe cosa alguna, cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce todo y conoce todas las partes de todo. Todo lo que nos rodea está desnudo ante los ojos de Dios. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos,
las intenciones de otros, los pensamientos de otros, cosas que otros hicieron y usted ni cuenta se dio en su vida. Dios las conoce. El problema, queridos hermanos, de tener una perspectiva limitada es de que no podemos nosotros ver las consecuencias no deseadas de lo que estamos pidiendo. Como no tenemos una perspectiva completa, tenemos una perspectiva limitada, no entendemos todas las implicaciones de la respuesta de Dios, del sí, del no, del espera. Hay consecuencias de eso. Hay consecuencias no deseadas y no las conocemos. Dios ve el efecto dominó. Escúcheme, queridos hermanos. Cada respuesta de Dios tiene una serie de consecuencias. El sí de Dios tiene una serie de consecuencias. El espera de Dios también tiene un efecto dominó, una serie de consecuencias. Son consecuencias en cadena. El no de Dios también tiene su efecto dominó. También tiene consecuencias y Dios las conoce. Esas reacciones en cadena que afectarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Él las conoce y sabe cuando permite algo en nuestra vida, cuando dice espera, o cuando simplemente dice aquí no hay manera, aquí no hay forma. Él conoce lo que viene. Por ejemplo, usted siendo buen padre, un buen padre, una buena madre, le hago una pregunta. ¿Usted le daría absolutamente todo lo que su hijo le pide? Todo lo que su hijo o su hija le pida, ¿usted le daría absolutamente todo lo que le pida? Claro que no. ¿Por qué? Porque usted conoce más. Usted conoce cosas que ellos no conocen. Usted ve cosas que ellos no ven. Ningún buen padre le daría todo a su hijo lo que su hijo pida. No lo hacemos porque amamos a nuestros hijos y porque los amamos. Cuando están viviendo incorrectamente, les decimos: no sigas viviendo así porque eso es incorrecto. No sigas tomando esas decisiones porque eso es incorrecto. No es que estoy en contra de ti, no es que no te amo, no es que no quiero que superes y logres el éxito en la vida. Pero veo cosas que al seguir eso, veo cosas que van a suceder en el futuro. Veo implicaciones que después van a ser muy amargas para ti. Dios hace lo mismo con nosotros. Él hace lo mismo. Los nos de Dios nos van guiando. Le doy otro ejemplo, el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo, por muchos años antes de morir, él tenía un gran anhelo de ir a Roma. El imperio romano gobernaba todas esas regiones en ese tiempo, y él quería ir a Roma a predicar el evangelio en Roma. Era la cuna del imperio romano y él quería llegar a predicar. Yo me imagino que él quería llenar una plaza, tener una cruzada evangelística. Yo me imagino que él quería predicar en diferentes iglesias y su anhelo era ir a Roma, y le pedía a Dios que quería llegar a Roma a predicar el evangelio, y Dios le dijo no. Ahora sí llegó a Roma, pero no a predicar el evangelio. Llegó a Roma como un prisionero. Llegó a Roma encadenado. Y en vez de llenar un estadio o una plaza y predicar el evangelio en Roma,
estuvo en una celda escribiendo cartas. Y ahora tenemos la mitad del Nuevo Testamento porque él estuvo en una cárcel, encadenado. Ahora le hago una pregunta. Como Pablo no sabía el efecto dominó hacia el futuro, él no sabía el impacto que esas cartas iban a tener. En la mente de Pablo, lo mejor que pudiera haber sucedido es que él llenara esa plaza y predicara el evangelio. Le hago una pregunta. Al final, ¿qué fue mejor? ¿Predicarle a 1000 personas en una plaza o escribir la mitad de la Biblia? Para que nosotros hoy conozcamos la voluntad de Dios y la perspectiva de Dios. Y a través de 2000 años, miles sobre multiplicados, miles han sido impactados por esa unción que estaba sobre Pablo al estar encarcelado en un lugar escribiendo cartas. Dios ve el cuadro completo. Y Dios le decía: yo sé que pudiera contestarte esa oración para que miles te escuchen y para que le hables a miles. Pero si no te la contesto y te la contesto de otra manera que parece completamente lo contrario, no vas a impactar a miles, vas a impactar a miles de millones. Dios dice no cuando Él tiene una perspectiva más grande. Y Él siempre tiene una perspectiva más grande que la nuestra. La segunda razón que Dios nos dice no. Dios dice no cuando Él tiene un mejor plan. Dios dice no a nuestras oraciones cuando lo que le estamos pidiendo, Él tiene un mejor plan acerca de eso. A veces Dios tiene un plan mucho mejor que el nuestro y Dios nos dice: te voy a contestar tu petición, voy a responder a tu oración, pero no de la forma en que tú piensas. Te la voy a responder con un no porque tengo una mejor idea. Tengo un mejor plan que lo que tú estás pensando. Isaías capítulo 55. Vaya conmigo a Isaías 55, versículo 8 y 9. Conocemos este pasaje. Isaías 55, versículos 8 y 9. Aquí el Señor habla y dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Y si hay duda de quién está diciendo esto, dice el Señor, versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Lo que Dios está diciendo es: yo tengo un mejor plan. Mi plan no se compara a tu plan. Mi camino no se compara a tu camino. Lo que yo estoy pensando y lo que yo quiero en cuanto a esa situación no se compara en lo que tú estás pensando y lo que tú quieres. Mis caminos son más altos. Y note que Él dice caminos. Caminos, no camino. Es caminos, plural. Significa que hay más de una forma de cómo lograr algo para Dios. Puede que para usted y para mí nosotros solo veamos una sola salida, y Dios dice: yo veo miles de salidas. Yo veo miles de salidas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo.
Si usted se encuentra en una terrible deuda, si usted se encuentra endeudado y no tiene forma de cómo pagar esa deuda, usted está endeudado pero hasta la... Y usted le dice: Señor, quiero salir de esta deuda, ayúdame con esta deuda. Y usted solo ve la salida de que le condonen la deuda, de que le perdonen la deuda. Pero usted se metió en deuda por ser irresponsable con sus finanzas. El que lo endeudó a usted no fue usted. Digo, no fue Dios, fue usted mismo. Nosotros mismos quisimos vivir a un nivel económico más allá de nuestro alcance, y ahora le decimos al Señor: Señor, que nos perdone la deuda, porque yo veo que esa es la única manera que puedo salir adelante. O hay otra manera: si no me condena la deuda, que me saque la lotería para endeudarme más. Y si me saco la lotería, yo estoy seguro que puedo cancelar esa deuda. Y usted solo ve esas dos opciones. Y el Señor dice: pero hay muchas más opciones. Por ejemplo, deja de gastar. Pero no queremos dejar de gastar. Haz un presupuesto familiar. Haz un presupuesto anual. Redúcelo a uno mensual. Redúcelo a uno semanal. Redúcelo a uno diario. ¿Sabía usted que la gente que trabaja con presupuestos y que para ellos el presupuesto es algo no negociable, no tienen problemas de deudas? Sí tienen deudas, pero no tienen problemas de deudas. Usted va a comprar un vehículo, usted va a comprar una casa, usted raya el cuadro y ve cuánto tiene, cuánto es lo que usted percibe, cuánto es lo que usted puede pagar, y usted se acomoda al nivel que usted tiene. Entonces Dios tiene 1000 maneras, 1000 caminos de responder nuestra petición, que nosotros decimos: es solo por aquí, Señor, y estamos esperando ganarnos, sacar la lotería, y jugamos la lotería y gastamos en la lotería y nos pagan en la quincena y la volamos toda comprando para la lotería. Y usted dice: ¿qué, pastor? ¿Usted está en contra de la lotería? Yes. Y alguien dijo: pero por lo menos una raspadita. El problema es que usted empieza con una raspadita, después son 2 raspaditas, después la del premio mayor, y así y después usted se queda sin reales. Y todos los reales que usted dio a la lotería se le van a la bolsa de otro que se la ganó. Pero mire, usted se sorprendería cuánta gente está orando que se gane la lotería. ¿Usted cree que Dios le va a responder? Dios dice: no. Tengo muchos más caminos de cómo puedes resolver esto. Y queridos hermanos, escúcheme. La respuesta no de parte de Dios siempre es para hacernos crecer. La respuesta de no de parte de Dios retará nuestra fe. El no de Dios es para nuestro bien. No lo entendemos,
porque no vemos, como le mencioné, el cuadro completo. No vemos lo que Dios ve. No vemos el plan más grande. Ni tampoco vemos cómo eso puede ser un mejor plan. Pero Dios tiene un mejor plan. Y no siempre, y tengo que decir esto, y le voy a dar un pasaje, quiero que usted lo anote y luego lo voy a leer. Pero escúcheme, ese mejor plan de Dios no siempre es mientras nosotros estamos vivos. El mejor plan que Dios tiene no siempre es, como Él no está limitado solo al tiempo de los años que yo tengo en mi vida. El plan de Dios se puede desarrollar aún después de que yo no esté aquí en esta tierra. Mire lo que dice, se lo voy a comprobar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Si usted quiere ver quién era la gente recia en la fe, si usted quiere ver quién eran los de corazón de tigre de la fe, era esta gente que está en Hebreos 11. Este es conocido como, Hebreos 11 es conocido como la sala de fama de la fe. Y mire lo que dice de muchos de ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, es decir, eran gente de fe, no eran sinvergüenzas, no tenían una doble vida, tenían un buen testimonio, genuino testimonio, genuina fe. Aunque todos recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué no? Versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo que, ahí está, Dios, eran gente gruesa de fe, de gran fe, pero en su vida no recibieron lo que estaban esperando de Dios. Recibieron un no, para que nosotros hoy para que usted y yo para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para ustedes, para mí. Ellos no vieron eso en sus años de vida aquí en la tierra, pero al llegar al cielo, al correr los siglos, ellos dijeron: qué salvaje ese plan. Usted dice: ¿cómo puede ser plan de Dios que Esteban, el primer mártir de la iglesia, mientras la gente oraba y clamaba por la liberación de Esteban, ahí estaba Saulo? Con sentencia de muerte hacia Esteban. Y Esteban, ¿cómo puede la muerte de Esteban ser para el beneficio? ¿De qué? Bueno, fue la muerte de Esteban que causó que la iglesia que estaba en Jerusalén llegara a Nicaragua. Los creyentes corrieron al mundo entero a llevar el mensaje.
Dios siempre tiene algo mejor. Mira, el tiempo se nos va, pero yo quiero contarle algo de un mejor plan que Dios tiene y tuvo para mí. Yo, cuando el Señor me llamó al ministerio y fui al seminario teológico, yo le había dicho al Señor: yo hago lo que tú quieras menos ser misionero. No quiero salir del confort de los Estados Unidos. No quiero salir del confort de Gringolandia. Yo crecí en México y mi madre fue misionera a México. Y nosotros, los primeros 8 o 9 años de mi vida era en México y vivíamos en una extrema pobreza. Sin exagerarles, por unos años, por un tiempo en nuestra vida, vivimos en un asentamiento donde las casas eran hechas de cartón. Literal, se usaba un cartón negro que se ponía en los techos para después poner, no se usaba el zinc como aquí, era un techo de unas láminas, y se usaba un cartón negro. De eso era nuestra casa. Y así vivíamos por años. Muchas de las fotos de nuestra infancia, ahí estamos, estoy yo, mis hermanitos, y todos solo con un short, y es lo único que teníamos, con piojos. Mire, yo me acuerdo que, no, en serio, todos los mediodías mi mamá nos hacía sentarnos afuera en un banquito y que el sol nos calentara la cabeza para que los piojos empezaran a mover. Y ahí estaba mi mamá. No teníamos, usted dice, pero pastor, con champú. No teníamos literalmente ni para el champú. Mire, usted dice, pastor, está exagerando. Es que usted conoce esto hoy y usted dice, qué lindo. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Y ahí estaba mi mamá con usted sabe, los piojos. Y ahí buscaba. Usted ha visto los monos que hacen ahí, están ahí. Así parecíamos nosotros. Y no nos podíamos mover. Tenemos que sentarnos en el sol a calentar el cabello primero. ¡Qué bárbaro! Y yo miraba a otros que tenían cosas, tenían zapatos, tenían aquí, allá, y nosotros sin nada. Así crecimos por 8 años, mis primeros 8 años. Y luego mi padre nos dejó. La cosa se puso peor. Y si personas no nos traían comida, no comíamos ese día. Si alguien no nos ayudaba. Entonces, por fin a los 10, 11 años nos vamos a los Estados Unidos, a Texas, a El Paso, la ciudad del Paso. Mi madre es misionera norteamericana, mi padre mexicano. Entonces nos cruzamos, vivíamos en Ciudad Juárez en ese tiempo, y nos cruzamos a la ciudad del Paso. Ahí yo solo tenía un pantalón y 2 camisas. Cada 2 días usaba la misma camisa, porque la que uso hoy se lavará hoy al llegar a casa, y uso la otra mañana mientras esta se seca, y el día siguiente se lava la otra y uso esta mientras la otra se seca, y así éramos todos los chavalitos. Y cuando yo pensaba en misiones, yo dije, no, esa vida yo no la quiero, Señor. Yo no quiero regresar a eso. Y yo le doy gracias a Dios que a esa respuesta Dios me dijo no.
porque si no, no estaría aquí. No los conocería. No existiera Casa de Mi Gloria. No hubiera conocido a Cristina. No hubiera tenido 4 de los mejores hijos que caminan sobre la faz de la tierra. Digo 4 de los mejores porque todos los hijos de Casa de Mi Gloria son los mejores hijos que caminan sobre la faz de la tierra. Entonces, si usted aún no tiene hijos, apúrese a tener hijos. Y empezamos la iglesia 5 meses después de haber iniciado. Vimos un local allá por la Rotonda Huehuense. Perfecto local, ideal, bien accesible, lo mejor. Un local como para unas 80 personas, 100 personas. Y teníamos de 30, 35 personas por 5 meses en el patio de nuestra casa y ya no cabíamos. Y entonces necesitamos algo mejor. Y yo vi eso y Señor, este es el lugar. Y fui, me reuní con la gente, oramos por ese lugar. Yo dije, aquí nos vamos a reunir, este será el lugar donde vamos a empezar. Y mire, intentamos, hice hasta lo que no se podía para que firmáramos contrato y poder rentar ese lugar. Y al final, nada. Y yo frustrado y dije, Señor, ¿qué pasa? Ese es un lugar ideal para empezar una iglesia. Ahí cabemos muy bien nuestras 35 personas. Y si llevamos 5 meses con 35 para llenarlo a 100 personas, un año más. Y el Señor dijo no. Entonces tuvimos que irnos a uno de los hoteles aquí en la ciudad y rentar un auditorio para 80 personas. Y lo que teníamos que pagar cada 2 semanas en ese hotel era lo que pagábamos en una mensualidad por aquel local, otro local, y tenerlo todos los 30 días del mes. Aquí era solo las horas que estábamos ahí en el hotel. Lo que yo no sabía es que ese primer día se llenó ese salón. La siguiente semana tuvimos que rentar todos los salones. Para la 4ª semana ya no cabíamos en ese lugar. La gente se sentaba en el pasillo. Ya no había espacio. Y el hotel nos dijo, tienen que buscar otro lugar. Y nos fuimos a otro lugar, otro hotel con un centro de convenciones más amplio, con un auditorio para 500 personas. Y al llegar ahí lo llenamos. Dios tenía un mejor plan. Yo estaba pensando en un cuartito ahí para 100 personas y amarrarme con un contrato por un año. Y Dios miraba el cuadro completo. Dios miraba un mejor plan. Dijo, no, te vas a estancar si te metes en eso. Y llenamos aquel otro local. Ya no cabía la gente. Si usted no llegaba temprano, no hallaba lugar. Y ni siquiera para pararse atrás. Si algunos de ustedes se acuerdan, la gente llegaba y ya no había espacio y se iba. Y dijimos, necesitamos un par de horas más para hacer una segunda reunión. Y oremos, y toda la iglesia orando para hablar con ese hotel. Y nos dijeron no. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Querían que le pagáramos lo doble que estamos pagando por 2 horas más. Lo teníamos de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y solo queríamos que fuera de las 6 hasta las 3. Y nos querían cobrar el doble. No, apenas podemos con lo que nos están cobrando ahorita. ¿Cómo pagar el doble? Y fue un no. Y ese no de Dios nos obligó a buscar un lugar que pudiéramos comprar. Y ese no de Dios, porque allá nos dijo el Señor, no
nos dio este lugar. Dios ve el cuadro completo. Por eso nos dice no. Dios tiene un mejor plan. Por eso nos dice no. Y la tercera razón por la que Dios nos dice no a nuestras peticiones es cuando Él tiene un propósito mayor. Un propósito mayor. Dios tiene un propósito para su vida, queridos hermanos. Dígale que tiene a su lado: Dios tiene un propósito para tu vida. Yo le dije eso en estos días. Estaba hablando con alguien y allá en Texas, hablaba con alguien que no conocía al Señor y le dije: acércate al Señor, Él tiene un propósito para tu vida. Y él me dijo: ¿cómo sabe usted? Ni me conoce. ¿Cómo sabe usted que Dios tiene un propósito para mi vida? Y mi respuesta inmediata fue: Dios no hace nada sin propósito. Dios no está ni perdiendo el tiempo, ni esfuerzos. Dios no crea nada, Dios no hace nada que no tenga un propósito. Y si Dios te hizo a vos, aunque no te conozco y no sé nada de ti, Dios tiene un propósito para ti. Y queridos hermanos, escúchenme, le digo esto: Dios no permitirá que sus oraciones estorben ese propósito que Dios tiene. Y a veces sus oraciones estorbarían. Usted dice: no, pero puede que en el próximo año no, en los próximos 2, 3 años, 5 años, 10 años no. Dios nunca permitirá que sus oraciones interfieran con el propósito de Dios. Otra vez, Dios nunca permitirá que sus oraciones interfieran con el propósito de Dios. Otra vez, Dios no permitirá que sus oraciones interfieran con el propósito que Él tiene para su vida. Por eso Él nos dice no. Si usted está orando por algo y no es conforme la voluntad de Dios, la respuesta va a ser no. Y es por eso que dice la Biblia que todo lo que pidamos conforme su voluntad nos contestará, nos responderá. Entonces yo le animo a que usted descubra qué es la voluntad de Dios para su vida y luego ore conforme a la voluntad de Dios para su vida. El apóstol Pablo tenía algo que no se sabe qué es, y hay tantas opiniones sobre eso. Algunos creen que era un problema de oír bien, otros dicen que era un problema de vista porque escribía con letras gruesas y grandes. Hay muchas opiniones. El Señor no nos dijo cuál era ese aguijón, pero era algo que lo irritaba, lo molestaba, lo perturbaba. Y 3 veces le pidió al Señor. Y yo no sé, en mi Biblia el personaje más grande es Jesús, y yo diría el segundo puede que sea Pablo, un hombre de gran fe, un hombre que plantó tantas iglesias y tenía esta situación.
Y 3 veces le pidió al Señor, quítamelo. Yo creo, en mi opinión, otra vez, esto no está en la Biblia porque no está registrado que es ese aguijón, no está aquí. Hay distintas opiniones. Mi opinión, yo creo que era un personaje. Porque Pablo refiere a un obrero de Satanás. Entonces yo sospecho que era algún individuo. De esa gente usted conoce, ¿verdad? Que hay gente mala. Y que mientras más maldad hace, parece que más perfecto se ponen en su maldad. Y señalan, critican, difaman, burlan. Y yo me imagino que era uno de esos. Y yo me imagino que Pablo decía, Señor, quítame ese aguijón. Que lo atropelle. No sé. Iba a ser un carro, pero no había carro. Que lo atropelle un caballo, Señor. Que se enferme. Hazlo como tú quieras, pero que me deje de molestar. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia.